visto ahí. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que se están cumpliendo la Constitución? La Constitución de 1991 de Colombia, para ser más específicos. Miremos un caso. El artículo 12, nadie será sometido a trato inhumano. ¿En serio está pasando esto? Porque según veo en los noticieros, esto no es verdad. Miremos por ejemplo, en estos datos. El Tiempo dice que se han secuestrado 8 personas y el ELN tiene 6 de ellos. También se han encontrado cuerpos desmembrados en las carreteras. Esto no refleja un trato justo y humano, esto refleja tortura y trato inhumano. Miremos otra estadística según la revista Semana, que dice que los secuestros del ELN han aumentado. En los últimos 2 años han habido 10 casos de un total de 36 secuestros. ¿Esto les parece justo? ¿Esto les parece a ustedes inhumano? A mí me parece bastante inhumano. Esto no es lo que está de acuerdo con la Constitución. De hecho, muy bien me parece lo opuesto. Y no tienen que tomar mi palabra. Por ejemplo, Juan Tomás Sayago Gómez, el cual presentó su tesis a la Universidad de la Nacional para aplicar del título de magistral en Ciencias Económicas, en su trabajo Desplazamiento Forzado nos muestra que gracias al trato inhumano de la guerrilla, los narcos, los paramilitares, bandas criminales han causado conflictos y hay gente que está atrapada en el medio sin poder hacer nada. Los están torturando y matando, lo cual los ha causado a migrar y dejar sus hogares. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto refleja un trato inhumano? ¿Que nadie será torturado? No, este país está totalmente lo opuesto, se está torturando gente, están matando gente y no se está cumpliendo la Constitución. Esto es lo que ha causado un fallo de tutela, que es cuando una institución del gobierno no cumple su trabajo, así que la gente lo demanda para que estos puedan trabajar y enmendar la situación. Mi compañero Wilson González a continuación les mostrará un caso muy específico de esto, en el cual espero que aprendan sobre el artículo 12, un caso muy específico. El 6 de abril del 2015, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, el ciudadano Joao Alejandro Saavedra instauró una demanda de inexequibilidad contra el artículo 178, inciso final, del Código Penal ante la Corte Constitucional. La acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo que le permite a los ciudadanos manifestar o cuestionar la constitucionalidad de una norma o cuestionamiento que resuelve la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. En el presente caso, el ciudadano cuestiona la inconstitucionalidad del artículo 178, inciso final, del Código Penal, en el cual dice: no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones ilícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas. El demandante alega que este inciso vulnera varios mandatos constitucionales, entre ellos el artículo 12 de la Constitución Política. Esto argumentado en que la norma demandada permite que conductas como la tortura o los tratos crueles e inhumanas puedan ser justificadas legalmente, generando que se puedan ver quebrantados los derechos fundamentales de los presos al no ser torturados. En este caso se ven involucradas diferentes instituciones. Primero, la Corte Constitucional. Al ser el máximo intérprete de la Constitución, es encargada de determinar si el artículo 178 del Código Penal vulnera el artículo 12 de la Constitución. Segundo, Ministerio de Justicia y del Derecho. Al ser encargada de ejecutar la política pública de defensa y seguridad jurídica, fue convocada para que manifieste al respecto su punto de vista frente a la constitucionalidad del mencionado artículo. Tercero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, al ser los encargados de ejercer la administración y control de los centros carcelarios. Fue convocado para que manifiesten su respecto al punto de vista frente a la inconstitucionalidad del mencionado artículo. Cuarto, el Procurador General de la Nación, ya que este incumplimiento de sus funciones constitucionales siempre deben manifestar su concepto frente a la constitucionalidad del artículo previo dicho.
en este caso evaluado, al ser una demanda de inconstitucionalidad, no hay partes en conflicto. Sin embargo, se encuentra el punto de vista del demandante y el punto de vista de los intervinientes. Como ya se mencionó, el demandante solicita que se declare la inexequibilidad del artículo mencionado por considerarle violatorio de la Constitución. Con relación al punto de vista de los intervinientes, tanto como el Ministerio de Justicia y del Derecho como la IMPEC le solicitan a la Corte Constitucional que se declare exequible el artículo 168. Esto con base a que el demandante está dando un alcance diferente al que pretendía el legislador, puesto que el artículo se refiere a sanciones lícitas y una extralimitación por parte de los funcionarios de la justicia implicaría un acto ilícito sancional por parte del Código Penal. Finalmente, en la intervención del Procurador General de la Nación, este solicitó a la Corte declararse inhibida por decidir de fondo y, subsidiariamente, declararse inexequible el artículo previamente mencionado. Sí, como previamente mencionó mi compañero Manuel Mosquera, en Colombia es muy común que se violen los artículos de la Constitución, los derechos fundamentales. Incluso la gran mayoría de los derechos pueden llegar a ser vulnerados en algún punto. Sin embargo, es donde uno, como persona, tiene que ser consciente de sus derechos, ser consciente de la política de su propio país. De esta manera, la persona podrá saber a qué se enfrenta, saber cómo responder y, lo más importante, saber cómo valer los derechos frente a una sociedad donde el más fuerte siempre es el que más sabe. Por eso es muy importante leer la Constitución. En mi opinión, el colombiano debería leer la Constitución al menos una vez en su vida. Saber cada artículo de la Constitución podría valer oro en un futuro. Ahora dígame, ¿usted se sabe algún artículo? ¿Usted ha leído sobre algún artículo de la Constitución? ¿Sabe qué derechos tiene? ¿Sabe la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho económico? Hay muchos artículos que, si bien uno no se puede aprender, debería al menos tener una idea. Por ejemplo, en este caso, en este video, se trató especialmente el artículo 12 de la Constitución, el no trato inhumano. Una situación donde pues comúnmente en Colombia pues este derecho no se cumple. La ELN, la FARC, los ladrones, el hurto, no nos ha permitido evolucionar sobre estos conflictos. Sin embargo, creo plenamente que la educación es la clave para seguir con esta problemática. Ahora dígame, usted, frente al caso previamente mencionado, ¿qué decidiría? Dígame, si usted fuera el juez y le diéramos estas tres opciones, ¿cuál sería su decisión? Una posibilidad es que la Corte decida declarar inexequible el inciso final del artículo 178 del Código Penal. La segunda posibilidad es que la Corte decida exequible el inciso final del artículo 178 del Código Penal. Y la tercera posibilidad es que la Corte decida declarar exequible condicionado el artículo 168 del Código Penal. Esto se entenderá como que la Corte delimitará el contenido de dicha norma.